Enrique Martínez, expresidente del INTI, exdiputado nacional, exsecretario PYME, así también. Es, un par de veces. Un par de veces. Y actualmente un referente del Instituto para la Producción Popular. Así es, un ámbito enteramente privado que después de una larga carrera en el Estado, es mi primera experiencia en lo que se podríamos llamar una ONG. Claro. Es una asociación civil que creamos hace 4 años. Ajá, hace 4 años. Y recientemente autor de un nuevo libro que se llama Ocupémonos, del estado de bienestar al estado transformador. Así es. Y que, bueno, en la presentación usted lo definía con la aspiración de ser un libro de texto. Digamos, sí, usé ese término porque es un término más ambicioso que el de un ensayo o incluso un libro de memorias o de debates políticos. Un libro de texto es algo que de chiquito nos enseñaron que debiera ser una referencia más o menos permanente. Uno lo lee, aprende cosas, discute con esas cosas, después vuelve a él, hasta que crece y eventualmente lo descarta porque lo reemplaza por otro texto, pero claro, esa es la intención. Claro. Sí, y que bueno, yo se lo decía también a Eduardo, me parece que desde la concepción del libro mismo está invitando a eso, al diálogo, a leerlo, a repensar. A cubrir los espacios vacíos. Tiene en la parte de la propuesta, es una propuesta, creemos, bastante innovadora, inevitablemente deja de ser un manual de autoayuda para pasar a ser una definición de una estructura, una forma de pensamiento en la que profundizamos 3 o 4 facetas, pero quedan numerosas facetas a cargo de los lectores especializados en cada tema para que completen el conocimiento. Claro, claro. Y ahí aparecen ya inicialmente algunas definiciones que son novedosas, están en términos de propuestas. Una es esta primera categoría de producción popular, a diferencia de otras que ya vienen como más transitadas, economía social, economía solidaria, economía popular, digamos. ¿Por qué elegir esta nueva categoría? ¿Qué es la diferencia de las anteriores? Bueno, por supuesto que no es para nada ventajoso definir una nueva categoría cuando se ha transitado, sobre todo en los últimos tiempos, en categorías que se superponen, como la que se menciona. No es una ventaja, apareció como una necesidad, porque entendimos que tanto la economía social y solidaria, que es un término que ya tiene un buen par de décadas instalado en la cultura del ámbito, como la economía popular, son términos en que se intenta caracterizar una forma de producir bienes y servicios que tienen como objetivo la integración al sistema que los expulsó, o que los rechaza, o que los minimizan, o los subalternizan. En realidad la producción popular es un modo de organización que intenta superar el sistema, que parte de un diagnóstico, creemos, muy categórico, que por donde se le busque la razón última de los problemas que genera el capitalismo es considerar al trabajo como una mercancía. Y la producción popular es una producción organizada alrededor de la satisfacción de necesidades comunitarias a través de los bienes y servicios que se produzcan, donde los participantes de la cadena de valor no intentan ni logran extraer valor de otro segmento de la cadena. Vale decir, el trabajo no es considerado una mercancía y en definitiva no hay aprovechamiento del trabajo ajeno como en el sistema capitalista se produce de manera generalizada. Sí, parecía que esta es como la búsqueda central, o por lo menos nosotros interpretamos que debería ser la definición más categórica a la hora de clasificar
qué cuestiones están dentro del ámbito de la producción popular, de la economía social, de la economía popular, y cuáles son ajenas, ¿no? Así es. Entonces, vuelvo con un poquito de detalle al tema de por qué intentamos instalar otro término, a pesar de que eso debilita nuestra propuesta, no la fortalece. Creímos necesario que alejarnos de la idea de una economía popular donde es una economía de resistencia dentro de un sistema que excluye, o una economía social y solidaria que busca valores distintos en la distribución de los frutos y no necesariamente en la forma que esos frutos se generan. Entonces la producción popular es una producción que debe mirar la relación entre los individuos en el trabajo de una manera distinta desde la generación y por lo tanto también en la distribución. Claro, claro. Nuestra materia es justamente vinculada a la temática del trabajo, el empleo, en el marco de una especialización en economía social, con lo cual el tema del trabajo es central y creo que en la propuesta de Ocupémonos también. De hecho, el capítulo se llama La madre del borrego, con lo cual le da una centralidad absoluta al tema del trabajo como mercancía. Y ahí a mí me surge, digo, en la definición de esto, es decir, la producción de bienes o servicios de utilidad social, para lo cual hay que, usted dice, tener 4 elementos: disponibilidad de capital, acceso a la tierra, una tecnología adecuada y un espacio o un vínculo directo con los consumidores. Con quien necesita ese bien. Sí. Exacto. Y esto a mí me acerca mucho más a una categoría que históricamente, quienes venimos por ahí más de experiencias vinculadas al campo, en la economía social y no tanto al urbano o a lo periurbano, utilizábamos, que era la del productor. El productor como el sujeto, ¿no? ¿Quién era el sujeto de estas experiencias? El productor. Después aparece esta cuestión del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve usted esa disyuntiva entre quién es este sujeto, en este caso de la producción popular? ¿Es un productor? ¿Es un trabajador? Muy buena pregunta. Es el productor. Yo vuelvo a esa fuente, digamos. Yo creo que el productor que no trabaja no lo calificamos productor. Claro. Pero el trabajador en relación de dependencia es un trabajador dentro del sistema capitalista y no exactamente una figura protagónica de la producción popular. Claro. Por eso hablamos de producción popular, donde los que trabajan son productores. El sujeto ese vuelve a ser el productor. Así de alguna es, manera. así es. Pero también... Muy bueno eso, nadie me lo había preguntado. Bueno, pero también en esta como resignificación de ese sujeto, concretamente desde la irrupción de la CETEP en el debate público, instala fuertemente el tema del trabajador y de los derechos de los trabajadores, de este sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginamos la protección de los derechos del trabajador en este esquema de la producción popular? Bueno, la CETEP es un intento realmente muy innovador y agresivo intelectualmente, pero me parece que llega a una trampa intelectual, estoy hablando, que es reclamar al Estado protección de un trabajador que se autodefine como independiente. En realidad, el concepto de producción popular va en la misma dirección, pero en lugar de reclamarle al Estado protección, me parece que lo que se necesita reclamar al Estado son derechos. Si los derechos a la tierra, a la tecnología, al capital y a la vinculación con el consumidor aparecen, aparece la protección. Y la protección social, en los términos que históricamente conocemos, se genera desde la comunidad hacia la institución, no al revés. En realidad es lo que ha hecho la CETEP. La CETEP configuró una mutual y con eso tiene un germen de protección
inversión en salud. Pero seguramente el Estado debiera adaptar su normativa para que los trabajadores de la producción popular tengan asegurada la protección similar a la jubilación o la protección de todo tipo que tienen los trabajadores en relación de dependencia, pero no por una concesión graciosa del Estado, sino por un derecho activo que configure un colectivo de trabajo similar al de trabajo, en cuanto a los derechos, al de trabajador en relación de dependencia, en realidad superior. Yo creo que hay que ser cuidadoso en entender ese concepto que es clave y advertir justamente la importancia del concepto en el discurso del neoliberalismo, que muy pocas veces habla de trabajo, todo el tiempo habla de empleo. Claro. Y cuando habla de aumentar la cantidad de trabajo es a través de fortalecer a los empleadores. Sí, exacto. Bueno, eso es, de hecho, esa es la trampa. Si analizamos, por lo menos lo que aparece en los medios, todavía el acceso al borrador de la famosa reforma laboral, no, yo por lo menos no tengo acceso, pero digo, lo que circula en los medios son todas medidas vinculadas al trabajo asalariado. No debe haber un solo artículo referido a cómo fortalecer las cooperativas. Claro, ni a ninguna otra forma de trabajo que no sea el trabajo privado asalariado. Así es. Y esto, digo, en un contexto en el cual pareciera que ya fuera como un consenso que ya no va a haber más trabajo asalariado para todos. Es decir, ya no hay capacidad del sistema capitalista de construir trabajo asalariado para todos y para todas, y de eso quita de alguna manera del centro de la organización social el trabajo asalariado, que fue una característica histórica de la organización social. Ahora, hay un detalle: la pérdida de capacidad del sistema capitalista para generar trabajo asalariado para todos se le asigna al aumento de la productividad. Se dice que la tecnología ha desarrollado lo suficiente como para que con menos gente se produzcan más cosas y en consecuencia no hay trabajo para todos. Eso es absolutamente falso. Lo que ha hecho el sistema capitalista es mercantilizar la vida de un modo tal que aquellas necesidades comunes que no generan un lucro simplemente no se desarrollan y no se ejecutan, y en consecuencia no hay trabajo en ese plano. Si toda la vida se organiza a través del lucro, el trabajo disminuye. No es porque aumente la productividad, sino porque se eliminan razones para trabajar, y la razón fundamental que se elimina es el interés comunitario. Claro, claro. Y ahí, también que usted ve como una mirada esperanzadora en torno a que desde estas formas alternativas de construcción de trabajo, de estrategias del propio pueblo para construir su propio trabajo, se pueda avanzar hacia resolver los problemas de empleo que van a aparecer, que ya existen, que la década anterior no resolvió y que imaginamos se van a profundizar. Y yo no sé si responder en términos binarios de esperanza positiva o negativa. Yo creo que hay condicionamientos muy fuertes para que se pueda superar esta situación, y realmente con algunas probabilidades de éxito bajas en algunos planos. En particular, para que esta mutación del Estado hacia un Estado, como yo lo llamo, transformador, tenga alguna posibilidad de éxito, se necesita mucha lucidez en la dirigencia política, y ni siquiera la dirigencia, en los interesados en la política. Es decir, la gente interesada en la política debería entender que se han alcanzado los límites del Estado transformador, del Estado de bienestar, y que hay que pasar al Estado transformador, que implica lo que estamos hablando. Y para eso hay que pensar, leer, reflexionar, discutir, y realmente los espacios de generación de ideas son pocos y están bastante bastardeados a consecuencia de los intereses personales, porque el capitalismo ha penetrado en todos los ámbitos. De manera que si, por ejemplo, se sigue repitiendo, compañeros míos de mi propia línea política
dicen permanentemente que el capitalismo no puede generar pleno empleo porque la tecnología determina que no lo puede hacer. Si eso se hace carne y se compran esos prejuicios, perdemos horizonte. En realidad, insisto, el capitalismo no puede generar trabajo para todos porque no atiende las necesidades comunitarias, salvo aquellas que tengan un lucro como expectativa. Claro. Esa es la razón, no otra. Para aquellos que no han leído Ocupémonos, ¿qué es el Estado transformador? Y es un Estado que entiende la producción popular y la promueve, y que entiende que para promover la producción popular hay que instalar la democracia económica. Y la democracia económica es la plena vigencia de los 4 derechos que mencionamos en esta conversación: el derecho a la tierra, el derecho al capital, el derecho a la tecnología y el derecho al acceso, al vínculo con los consumidores. Eso no, como escuché decir a algún abogado realmente muy perspicaz, no como derecho antes del hecho, sino instalar en el territorio el escenario que permita decir que gozamos de esos derechos y luego institucionalizarlo en la ley o incluso en la Constitución. Claro. Partimos de la base de que me parece que en este momento en la Argentina, si uno preguntara si hay democracia, así a secas, razonablemente todo el mundo contestaría que sí, sin diferenciar la democracia política de la económica, porque en términos de la situación actual del mundo, democracia política tenemos, aunque se intenta manipularla y bastardearla por todos los medios, pero tenemos. Democracia económica no tenemos en absoluto. No, claro. Esos 4 derechos no tienen vigencia en casi ningún espacio importante, de manera que está todo por construir, pero eso debe venir de la política y de la lucidez comunitaria, que está en jaque porque la manipulación es muy fuerte del neoliberalismo hacia el conjunto de los ciudadanos. Sí, ahí me parece que es interesante también una cuestión que históricamente es debatida, pero que siempre el discurso neoliberal logra volver a traerla sobre la mesa, que es esta idea de la neutralidad que debería tener el Estado, ¿no? Y me parece que desde el planteo de Ocupémonos, con esta idea del Estado transformador, se vuelve a plantear esta necesidad de, o mejor dicho, esta condición necesaria para el desarrollo de cualquier tipo de experiencia de producción popular, de economía social, que es tener un Estado definitivamente apoyando ese tipo de experiencias. ¿Sabe qué pasa? Que uno de los desafíos intelectuales más importantes para salir de esta trampa es darle el verdadero sentido a los términos de los cuales el neoliberalismo se apropió. Y se apropió justamente para perjudicar la vida de la mayoría de los ciudadanos. Uno de los términos es el de la libertad. Cuando el liberalismo consigue que buena parte de los ciudadanos crea que el Estado los oprime, les cercena, los regula, y esas palabras pasan a ser malas palabras, me parece que la contraofensiva intelectual pasa por entender que un Estado transformador debe defender la libertad, pero de todos. Claro. Y entonces, la libertad del pequeño productor que hoy por hoy puede producir pero no puede vender, y es más, puede producir a la escala de su propio esfuerzo personal porque no tiene herramientas, no hay transferencia de tecnología, no tiene acceso al capital, y última, peor de todo, no tiene acceso al consumidor. Entonces no tiene libertad. ¿Qué quiere decir libertad? Libertad de los capitalistas, pero eso no es libertad ciudadana. La libertad ciudadana es la que hay que levantar como bandera. Claro. Palabra por palabra, el neoliberalismo ha distorsionado los valores esenciales de la vida para suponer que un Estado que no sea el Estado neoliberal viola ese marco conceptual, cuando en realidad es exactamente al contrario. Claro, sí, ese es el esquema de un Estado que debe ser neutral ante las fuerzas del mercado. Claro, entonces ahí no hay neutralidad. No hay neutralidad. Hay ganadores y perdedores permanentes. Sí. Quiero volver sobre un punto que tiene que ver con esta cuestión de los derechos de los productores, los derechos de los trabajadores, porque si no, históricamente estamos
proponiéndole a nuestros propios compañeros hacer un esfuerzo aún mayor en peores condiciones que los trabajadores asalariados, ¿no? Así es. Muchos de ellos dirían, prefiero entregar mi plusvalor al capital, pero tener obra social, tener jubilación, bueno, todo eso. Hay sectores importantes de los excluidos que lo que pretenden es ser incluidos en términos semiclaros, y eso supuestamente mejora su condición. Claro, a eso se llega. Claro. Además porque aún desde el discurso neoliberal empiezan a aparecer estas otras experiencias de la economía colaborativa, la economía Gil, estas cuestiones. Entonces, desde ese lugar también aparecen hace 5 meses una nota de Levi Yeyati en La Nación planteando los trabajadores de Uber no tienen obra social, los que alquilan por Airbnb su departamento no tienen jubilación. Entonces, ¿cómo resolvemos la precariedad de toda esta masa de jóvenes de clase media que construye otras formas económicas? Entonces, digo, me parece que hay ahí desde el lugar del Estado, en esta concepción de un Estado diferente, habría que pensar otras formas de protección social desvinculadas del trabajo, ¿no? Así es. Digo, en línea por ahí con la asignación universal, es decir, derechos universales no necesariamente vinculados al trabajo, no sé. Digo, Bueno, yo no he profundizado al límite la forma última que así tomarían todos los derechos, pero por ejemplo he podido reflexionar bastante sobre el tema del ingreso universal y no me convence el ingreso universal. Me parece que el ingreso universal, en la medida en que ya está siendo promovido por algunas corporaciones en algunos lugares, es una forma de tirar la pelota hacia adelante. O sea, un ingreso universal no impediría que la tasa de apropiación del excedente siga siendo igual o mayor que la que es ahora. En cambio, sí estoy de acuerdo en reproducir el concepto de la asignación universal en el tema de la jubilación. Me parece que lo que consiguió el kirchnerismo de jubilar a todos los trabajadores, aun cuando no hubieran hecho aportes por razones de la que fuera, es una medida sana. Y llevar esa protección a una protección que tenga una actualización sistemática, como la ley de movilidad que ahora está en jaque, que prevé la mejora por inflación y la mejora por aumento del bienestar general, llamémosle así, en cuanto al aumento del Producto Bruto, es una medida sana. Esa es una línea que no le pregunta a nadie si es trabajador en relación de dependencia o no. El punto es que por ahora la proporción de un ingreso digno es muy baja, pero llevar eso lo más cerca posible de una canasta básica y estimular esa línea de pensamiento me parece una línea muy razonable. Claro. Del mismo modo que un sistema de salud que sea también digno y un sistema educativo que hay que darle vuelta patas arriba. O sea, me parece que hoy por hoy incluso se llega a una lógica tan perversa como que el gobierno se permite suponer que los egresados del colegio secundario son egresados como potencial mano de obra de empleadores para los cuales hay que entrenarlos un poco antes de salir porque no están suficientemente entrenados. Claro, sí. Y bueno, esa es la antesala de que quién define la currícula, ¿no? Claro, me parece una guarrada, me parece que es alejarse totalmente de lo que significa un sistema educativo. Claro, sí. Las últimas dos. Recién hablaba de la apropiación del excedente y ahí a mí siempre me aparece, aún en las experiencias de vínculo directo entre el productor y consumidor, me aparece como duda o como materia de reflexión a partir de algunas experiencias concretas, la determinación del precio. ¿Cómo hacemos para que sea justo para ambos? Para que resuelva las necesidades de ambos, para que el consumidor no se termine transformando en un financiador de las necesidades del productor. Sí, bueno, ese es un tema dinámico.
tema dinámico. No nos olvidemos que si se establece el vínculo directo entre productor y consumidor, ninguno de los dos salió de un repollo. El productor viene de ser sometido en un sistema capitalista por numerosos intermediarios que se apropian su excedente, y el consumidor viene de una lógica de pelear por el menor precio posible sin investigar en lo más mínimo qué hay detrás de ese precio. Claro. Entonces, ambos vienen de culturas enfermas, culturas que hay que corregir. Nosotros hemos tenido algunas experiencias, porque la verdad que estamos llevando adelante hace 2 años una experiencia muy interesante de acercamiento de productores con consumidores, que ahora pasa incluso a una nueva etapa que tenemos muchas esperanzas de mejorar algunas cosas que aprendimos, y introdujimos un elemento de ruptura. El que fija el precio al cual vende el producto es el productor. Luego viene una etapa de distribución pensada como un servicio. El productor no le vende al distribuidor, sino le vende al consumidor con un precio que fijó, más los costos de distribución, y el consumidor compra. Los productores están contentos. Los consumidores no han visto reducir su costo sensiblemente. Nunca aumentó, pero no lo ven reducir sensiblemente. Entonces aparecen, sobre todo en época de crisis como esta, y bueno, los productores están mejor, pero nosotros también podríamos estar mejor. Esa puja esa puja establece una situación dinámica que nosotros estamos dispuestos a estudiar, pero hasta los bordes. Estamos analizando muy cuidadosamente. ¿Y el secreto en qué consiste? El secreto es poner entre el productor y el consumidor lo menos posible en cuanto a segmentos de distribución, y lo menos posible en cuanto a incluso a trabajo de transformación que pueda ser innecesario. En la medida en que haya poca diferencia entre el precio del productor y lo recibido por el consumidor, vamos a encontrar la forma de que el productor esté contento y el consumidor esté contento. Y en eso estamos en una etapa interesante de creación, que cuando la logremos concretar, después la vamos a modelizar y la vamos a difundir, que es la secuencia con que trabaja. Y la última, una de las cosas más interesantes para mí de Ocupémonos es la inserción de experiencias, relatos de experiencias que van como, para mí son como indicios esperanzadores. Claro. Es decir, todo esto que decimos, alguien en algún momento, en algún lugar del mundo lo hizo. Claro. Y no es en una isla desierta, es claro. en el centro del capitalismo. Yo lo que le iba a pedir a Noel que era eso, si elegía una de las que están en el libro y brevemente la reseña para nuestros alumnos. Y la más impactante tal vez, porque hay varias, y cabe agregar que nosotros tenemos una hoja web de muy reciente creación que se llama laredpopular.org.ar, donde volcamos allí ordenadamente todas las experiencias e intentamos de ahora en más sacar 2 volúmenes por año que acumulen las experiencias que hayamos podido juntar clasificadas por temas. Pero para sintetizar una, Singapur es una de las mecas financieras del mundo. Se supone que allí todo se compra y todo se vende y se persigue sobre todo el lucro financiero con uñas y dientes. Y sin embargo, el gobierno de Singapur, que es una ciudad-estado, para los que no conozcan el lugar, por lo tanto es un espacio físico pequeño, entendieron que la especulación inmobiliaria se llevaba todo por delante, que no se podía vivir con una burbuja financiera permanente. Estatizaron la tierra, simplemente, y quien quiere construir compra el derecho en un fideicomiso a los 29 años para comprar la tierra, para construir, y tiene una serie de regulaciones para construir y luego transferir que hacen que el valor de la tierra definitivamente no es motivo de especulación, y la construcción arriba se minimiza la especulación. En Londres, para completar un segundo ejemplo vinculado a se le dio una vuelta de tuerca. No es el gobierno de la ciudad de Londres el que decidió eso, pero ciudadanos inteligentes compraron lugares donde se puede construir, construyeron un fideicomiso, con lo cual imitaron a Singapur, eliminaron la tierra como especulación,
pero arriba se puede construir y con un ente central que construye, y la gente paga la vivienda con cuotas que son una proporción de su ingreso. Y cuando transfiere la vivienda, se compromete a transferirla en las mismas condiciones. Claro. Con lo cual se eliminó la especulación abajo y se eliminó la especulación arriba. O sea que realmente el tema de la vivienda es un tema que agobia a comunidades enteras en el mundo, que en la Argentina se ha resuelto mal, no se ha resuelto, por lo tanto, y cada vez que se da crédito para vivienda, lo que se consigue es que aumenten el precio de los lotes. Sí. Bueno, eso es un ejemplo de que gente con otro ingreso per cápita tiene la misma preocupación por nosotros y lo resuelve. Claro, sí, sí. Sí, coincidimos en la elección, para mí fue de todas las experiencias. Hay otras más bonitas, pero esa es la más impactante. Exactamente, hay otras más pintorescas. Sí, claro, sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Bueno, espero haber